Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia. La relación que tiene el punto número 5 sobre las víctimas del conflicto con el derecho a la vida es que con este punto, con este acuerdo, el gobierno va a ayudar un poco más a brindarles protección a las personas que sufrieron en medio de este conflicto, para que puedan cumplir con una vida digna y cada vez puedan superar más por lo que han pasado. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar del derecho a la vida y el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El derecho a la vida en la Constitución del 91 se da mediante un gran proceso de integración y de consultas en el territorio colombiano. Ahora, la vida se da para todos los ciudadanos colombianos independientes de su raza, el derecho a la vida, independientes de su raza, su condición social, política o económica, demostrando así el pluralismo nacional y que todo ser humano colombiano tiene derecho a la vida en el territorio colombiano, pues obviamente también los extranjeros. Entonces, desde ahí, desde el 91, se ha hecho que el sistema normativo simplemente y se base en este principio. La situación, como ya hemos visto, Colombia no ha cumplido a cabalidad, o no se cumplen a cabalidad las normas, e inclusive el Estado las violenta. Las muertes extrajudiciales por los falsos positivos, entre otras, son muestras de que le falta al Estado cumplir estas normas. Ahora bien, el punto 5 del acuerdo de paz sobre las víctimas, y en especial enfocado en el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, demuestra que el acuerdo se está enfocando en la vida misma para garantizar la prolongación de esta. Dejar que los guerrilleros dejen las armas, digan la verdad, cumplan con penas alternativas para poder sostener una paz estable y duradera. Es la base fundamental de cualquier acuerdo de paz en el mundo y del nuevo acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC. Este sistema garantizará la vida en su plenitud, una vida digna para los colombianos, aquellos que sufrieron el flagelo de la violencia con las FARC o con el ejército, y para los excombatientes que dejen las armas, se incorporen a la vida civil, tendrán una vida digna siempre y cuando cumplan con este sistema, digan la verdad, se apeguen a las penas alternativas y salgan a la sociedad civil a ser ciudadanos de bien, a demostrar este cambio. Por eso el acuerdo en tema de la vida sí cumple con los aspectos en el sistema normativo nacional, en esta jurisdicción especial para la paz, y los acuerdos, el Estatuto de Roma y el Pacto de San José, puesto que en el Estatuto aquí sí se le están dando penas a los delitos de lesa humanidad y a los delitos de guerra. Entonces, este acuerdo sí cumple estas normativas. Existen dos principios del acuerdo, en el punto 5, que están relacionados con el derecho a la vida. El primero es la garantía de la satisfacción de los derechos de la víctima, y el segundo es la garantía de la no repetición. Estos, a su vez, están relacionados con el artículo 2, que establece que es un fin esencial del Estado las garantías de los derechos consagrados en la Constitución. Y cabe resaltar que en el artículo 11 se garantiza el derecho a la vida como un derecho fundamental, estableciendo que es importante, es inviolable. Es decir, la garantía de no repetición establece que en un futuro se espera que no hayan más víctimas y que no se violen más derechos fundamentales, incluidos el de la vida. Al respecto del punto número 5 de los acuerdos, que tiene que ver con las víctimas, la reparación de víctimas, es interesante ver el camino que ya el gobierno nacional viene haciendo al respecto. Me llamaba la atención que se han creado comisiones, antes incluso de estos acuerdos, se han creado una serie de comisiones para reunirse y pensar cómo ayudar, cómo resolver, incluso históricamente cómo entender el problema de las víctimas. Y pienso yo que si nosotros no reconocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Así es un refrán que reza de esa manera. Vamos a pensar en esto entendiendo
que nuestro país, para que tenga verdadera paz, para que la paz sea verdadera, es importante no olvidar en los acuerdos estos actores de las víctimas, fundamental. Y me llamaba la atención que se dice allí que lo que no se quiere es precisamente que hayan más víctimas, que ellos vuelvan a vivir este duro proceso de ser víctimas, reparar las víctimas, esta realidad de involucrarlos, que ellos puedan participar dentro de las mesas. Y ahí decían que la ONU y otras entidades de la conferencia episcopal también han dado una serie de charlas donde las víctimas se han involucrado para poder escuchar y poder entender que ellos son fundamentales en el proceso de la paz. Siempre lo he creído. Para que haya verdadera paz tiene que haber reconciliación. Y pensaba tanto en los que son verdugos como en aquellos que han sido las víctimas. Si el verdugo pide perdón y la víctima perdona, allí hay un proceso de paz. Si la víctima perdona, pero el verdugo no pide perdón, no va a haber reconciliación. Si alguna de las dos partes se niega a perdonar y abrirse a caminos de diálogo, no es posible la paz. Por tanto, qué bonito y qué interesante las políticas planteadas allí para reconocer los derechos de las víctimas y un derecho fundamental humano, el derecho a la vida. Que no haya más guerra, que no haya más víctimas en nuestro país. Interesante que se tenga en cuenta a las víctimas de nuestro pueblo colombiano. Canta mi tambor.